este evento, el profesor Carlos Gómez Rodríguez, secretario general de la sección 60 del CENTE. Profesor José Luis Pérez Márquez, representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en la sección 60. Maestro Ismael Haidar Monter, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Maestra María Magdalena Baltasar Lagunas, directora de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. El profesor Josué Salgado Benítez, secretario de Finanzas de la sección 60 del CENTE. Y nuestro ponente el día de hoy, el maestro José Emilio Mejía Mateos. A continuación, cedo el micrófono al profesor Carlos Gómez Rodríguez, secretario general de la sección 60 del CENTE, para que nos brinde su mensaje. Antes de empezar el discurso, quiero agradecer las muestras de solidaridad que me brindaron. La verdad que es momentos complicados, pero como dice, tenemos que seguir. Y esto pues es parte del trabajo, parte de la vida. Muchísimas gracias a todas y todos. Saludo a cada uno de los integrantes del Presidium, a nuestra amiga la maestra María Magdalena Baltasar Lagunas, directora de FIE, con quienes hemos hecho una gran alianza. Maestra, muchas gracias. Saludo también a nuestro amigo el maestro José Luis Pérez Márquez, quien es el representante del maestro Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, en esta sección 60. Maestro, siempre un gusto saludarte. También saludo al coordinador de este evento, al maestro Josué Salgado Benítez, quien en estos días pues ha estado trabajando durísimo para hacer realidad este evento. Maestro, te saludo con mucho gusto. Saludo al maestro Ismael Haidar Monter, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional, y que hoy nos honra con la representación del director general del instituto, el doctor Arturo Reyes Sandoval. Maestro, saludándote. También saludo con mucho gusto a nuestro ponente del día de hoy, el maestro José Emilio, quien le digo que tiene nombre del escritor y que esperamos seguramente una buena transmisión de sus conocimientos. Maestro, bienvenido al Instituto Politécnico Nacional. Sí. Yo quisiera empezar primero con decir que la nueva escuela mexicana, yo creo que tendríamos que analizarla muy bien, analizar todo su contenido, porque emitir un criterio en este momento creo que es complejo para todos. En muchos años, siempre ha habido cambios en el Instituto Politécnico Nacional en su nivel medio superior. Pero yo quiero aclarar que si bien es cierto la tecnología es una maravilla, la tecnología también se convierte en un instrumento de desinformación, ¿sí? Yo aquí con el maestro Haidar que hemos platicado, es falso, totalmente falso, lo que se publica en ciertos grupos que dice que ya no va a existir
los medios tiempos, los 3/4 y los tiempos completos en el nivel medio superior. Eso jamás pasará porque existe un reglamento de las condiciones interiores de trabajo del personal académico. Existen acuerdos y trabajos en conjunto con la administración del doctor Arturo. Y eso que se publica donde dice que un representante sindical, ninguno de los secretarios generales delegacionales de la sección 60 ha expresado eso, de que van a desaparecer las plazas, que ya no vamos a hacer tiempos completos, que X. El instituto seguirá siendo, como hasta ahorita, y en un futuro será mucho más, la cabeza del sector de educación media superior. Quiero que quede bien claro que esto no existirá, no se dará, porque nosotros como sindicato estaremos para garantizarlo. Pero trabajaremos en conjunto con la administración del doctor Arturo y con administraciones que vengan en otros campos, como es el volver a ser maestro, para que el nivel medio superior siga siendo el eje rector en todo el país de la educación tecnológica en el Instituto Politécnico Nacional. Hoy también, después de un proceso muy largo, de muchos meses y de muchos trabajos, hoy cobraron el personal docente recién basificado. Casi un 10% del personal docente en activo era personal interino, y en ese acuerdo con la administración del doctor llegamos a la basificación de casi el 10% de nuestra población docente. Y hoy cobraron. Asimismo, existe el compromiso porque el próximo 31 de marzo cobren su retroactivo al 1 de febrero del presente año y tengan la seguridad que velaremos por esa situación. Faltan las horas interinas. Cada escuela está terminando de ajustar su estructura y nosotros mantendremos ese diálogo directo con la administración para que se le pague a todo aquel maestro que cobra horas interinas. Existe también el diálogo, la apertura para empezar a hacer un análisis y basificar al personal que tiene base más interinato, para el personal que trabaja en modalidad virtual. También estamos en esa negociación de otorgar las próximas 2,000 laptops. Y así tenemos mucho trabajo, pero yo quiero ser bien claro, la información verídica, real, es la que se genera a través de los comunicados de la sección 60 en conjunto con la administración del Instituto Politécnico Nacional. No podemos en estos momentos que vamos a entrar a una etapa que se llama la nueva escuela mexicana y la cuestión del nivel medio superior. En términos generales, se dice que va a existir 2 vertientes, 2 cabezas de sector para educación media superior. Bachillerato general, que en este caso será la Universidad Nacional Autónoma de México, quien verá esta cuestión. Por el otro lado será el bachillerato tecnológico, que va a ser la cabeza rectora, quien va a liderar esta situación, el Instituto Politécnico Nacional. También es cierto que participa el Tecnológico de México, y lo he comentado yo aquí con el secretario académico. Creo que nosotros podemos aportar más porque en nuestro instituto tenemos medio superior y el tecnológico no tiene nivel medio superior. Y este evento lo estamos realizando porque queremos que los maestros de nivel medio superior nos digan sus opiniones, nos hagan sus propuestas. No van a cambiar los planes y programas de estudio que digan que nosotros nos vamos a ajustar a los demás.
Ahora van a ser los demás los que se ajusten a nuestros planes y programas de estudio, a nuestra forma de trabajar. Yo creo que esto va a ser muy importante. Este primer congreso, Retos y Oportunidades del IPN en el contexto de la nueva escuela mexicana, es un espacio para analizar, debatir y replantear la mejor propuesta desde la visión politécnica, ante el contexto de la nueva escuela mexicana, cuyo objetivo es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y promover una educación integral, de calidad y humanística. Esta representación sindical siempre ha trabajado para garantizar una educación científica y tecnológica de calidad. Con este encuentro interinstitucional buscamos promover desde la educación básica la equidad, la excelencia y el bienestar de los alumnos. ¿Por qué hablamos en esta cuestión de educación básica? Porque siempre lo hemos dicho, nosotros no podríamos tener alumnos de 15 años si antes no hubieran pasado por la educación básica. ¿Quién les enseña a escribir y a leer? Son otros maestros como nosotros y que hoy nos traen estos alumnos. Como docentes del Instituto Politécnico Nacional, debemos poner el ejemplo, trabajando juntos para reconocer a las y los maestros como los principales agentes en el derecho de la educación, respetando y salvaguardando siempre el derecho constitucional de la educación. Asimismo, la sección 60 trabajará para acudir a las instancias necesarias y hacer que se cumplan estos ejes prioritarios de acción en la nueva escuela mexicana. Hoy nos encontramos ante este gran tema, un tema de mucha relevancia en todo el país. Fíjense que es sorprendente que no nos demos cuenta o no queramos ver los avances que podamos tener. Dice que siempre es importante medirnos, porque esa es la evaluación. La evaluación es una forma de medir. Y en días pasados que platicaba con el director general, le digo, ante todo vemos que el instituto avanzó 4 lugares en un ranking. Y dicen, ¿por qué un ranking? ¿Por qué una medición? ¿Qué se mide ahí? Uno de los grandes puntos es la calidad de sus maestros, ¿no? La aportación que hacen los maestros a la ciencia, a la enseñanza, a la educación. Y eso debemos sentir orgullosos que el instituto esté en ese nivel. Pero no somos conformistas, queremos más. Y por eso hemos planteado en la mesa, sí, a la excelencia, a la calidad, al humanismo, a la educación, pero en esa misma excelencia y en esa misma calidad, mejores prestaciones para nuestros maestros, mejores salarios, mejores condiciones para desarrollar nuestras actividades. Va junto con pegado. No podemos decir que somos una institución de calidad y tenemos tantas carencias laborales. Por eso es que la sección 60, dentro de sus grandes objetivos, es mejorar la calidad educativa de nuestro instituto, siempre y cuando nuestra calidad laboral no quede en segundo término. Los principales indicadores de este ranking son calidad educativa y prestigio, investigación y publicaciones académicas, infraestructura y recursos tecnológicos, que ese es un punto que para cualquier universidad, cualquier escuela pública, siempre es un talón de Aquiles, no alcanza el dinero para todo, ¿sí? Vinculación con el sector productivo, movilidad académica, inclusión y diversidad. Y en todos estos puntos, que son 6, 5, se ven reflejados nuestras maestras y nuestros maestros, ¿sí? El congreso de hoy nos convoca, que se llama nuestro congreso Retos y Oportunidades del IPN en el contexto de la nueva escuela mexicana. Se compone de una serie de conferencias magistrales, presentaciones gráficas, infografías y documentación relevante. Es un espacio cibernético
donde deberemos interactuar activamente con la finalidad de obtener la constancia de asistente. Tendremos un segundo espacio en el cual podremos construir propuestas de intervención en las temáticas marcadas dentro de la convocatoria, las cuales serán evaluadas detalladamente por un jurado externo para posteriormente ser reconocido con su esfuerzo. Finalmente, no podemos olvidar que como maestros, como maestras, el instituto y nuestras instituciones son mayores a cualquier otra pretensión. La sección 60, siempre hemos dicho, vamos por mejorar las condiciones laborales, pero vamos por aportar también la cuestión académica que bien la sabemos. Por la educación al servicio del pueblo, muchas gracias. Para continuar con este acto y en representación del doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, el maestro Ismael Haidar Monter, secretario académico, nos brindará su mensaje. Muy buenos días. ¿Se escucha? ¿A poco no sienten feo cuando saludan ustedes cuando llegan a clase y que nadie les dice buenos días? ¿Sí? Imagínense lo que yo siento de este lado. ¿No? En verdad es un gusto estar con todas y todas ustedes, muchas caras amigas, muchos conocidos de muchos otros lugares, pero sobre todo caras comprometidas con la educación y con el día a día del Politécnico, el llevar a nuestra institución a donde está el día de hoy. En verdad es un gusto y que la fuerza que hoy da al instituto, el reconocimiento que tiene por parte de la Presidenta de México, es la institución que forman sus docentes, que es la fuerza que hoy día tiene a nuestra institución donde estamos. Bueno, es un privilegio dar inicio a este primer Congreso de Retos y Oportunidades del Instituto Politécnico Nacional en el contexto de la nueva escuela mexicana. Hoy más que nunca, el país nos llama a repensar el sentido de la educación. La nueva escuela mexicana no es únicamente una reforma curricular, es una transformación profunda del proyecto educativo nacional, centrado en la dignidad humana, la justicia social, la inclusión y el bienestar integral. En este contexto, la figura del docente se convierte en el pilar fundamental del cambio. Ninguna transformación educativa será posible sin la vocación, el compromiso y la entrega de nuestras y nuestros profesores. Ustedes, quienes día a día acompañan, forman, orientan y abren horizontes, son la fuerza viva que convierte los ideales pedagógicos en realidades tangibles. Este Congreso también reconoce la importancia de la colaboración institucional entre docentes, delegaciones sindicales y autoridades administrativas. El compromiso con la transformación educativa no es tarea de un solo actor, es una construcción colectiva. El acompañamiento y liderazgo del magisterio, representado por su delegación sindical, por todos ustedes, junto con la voluntad de diálogo y trabajo coordinado de la administración, son la base para implementar de manera efectiva los principios de la nueva escuela mexicana. Solo desde la corresponsabilidad y el respeto mutuo podremos consolidar un modelo educativo que responda a los desafíos actuales y futuros de nuestra nación. En el Instituto Politécnico Nacional lo sabemos bien. Nuestras aulas no se transforman desde los documentos, sino desde la práctica docente, desde la reflexión crítica, desde el trabajo colectivo, desde el ejemplo. Este Congreso es, por tanto, un reconocimiento y una convocatoria para reconocer el papel central del Magisterio Politécnico y convocatoria para seguir construyendo juntos una educación que forme personas con pensamiento científico, sentido social y un compromiso ético. Que este espacio de diálogo y análisis nos permita avanzar con claridad, sin simulaciones, hacia una transformación educativa verdadera, una transformación con rostro humano, con justicia y con futuro. Y aunado a lo que nos comentaba el maestro Carlos Gómez, efectivamente el reconocimiento que hoy da la Presidenta de México al Instituto Politécnico Nacional, hacer la cabeza para poder establecer el nuevo formato de la educación tecnológica a nivel nacional, reconociendo nada más dos entidades, el Bachillerato General y el Bachillerato Tecnológico, hoy día encabezado por el Politécnico y por el Tecnológico Nacional,
es únicamente el reconocimiento a la fuerza docente que hoy día hace que nuestros alumnos y nuestro modelo sea efectivo en todos lados. En verdad, muchas gracias por su trabajo y por su compromiso. De tal manera, y bueno, para no entretenernos mucho tiempo, porque ya también yo me tardé, y acá le ofrezco una disculpa, les pediría que nos pudiéramos poner todos de pie, por favor. Y siendo las 10:43 del día 27 de marzo de 2025, a nombre de nuestro director general, quien me envía un caluroso saludo, declaro inaugurado el primer Congreso de Retos y Oportunidades del Instituto Politécnico Nacional en el contexto de la nueva escuela mexicana, que sea un punto de partida para renovar con fuerza y con orgullo nuestro compromiso con la educación de México, siempre poniendo la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias, enhorabuena y éxito. Cedemos el micrófono al profesor José Luis Pérez Márquez, representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección 60, para que nos brinde su mensaje. Buen día a todos. Sin duda alguna, este escenario siempre es un escenario que encierra eventos tan importantes para el Instituto Politécnico y en especial para la sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Saludo a quienes integran el presidium, a quien representa al director general, al maestro Haidar. Saludo al secretario general, el maestro Carlos Gómez, maestra María Magdaleno, a quien hoy es nuestro ponente, maestro Josué, de manera especial a todos los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional y desde luego a los secretarios generales delegacionales. Hoy, sin duda, en este evento en el que tenemos la gran oportunidad de poder manifestar nuestro pensamiento, nuestras propuestas, nuestras ideas, será un marco en el que podamos darle curso a este primer Congreso de Retos y Oportunidades del Instituto Politécnico Nacional. Hoy quiero permitirme darles el saludo y el reconocimiento del maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien a través de mi persona reconoce a todos, a los funcionarios, a quienes están al frente de la sección 60, y a todos los compañeros de educación media superior y superior por el gran trabajo que realizan día con día. Y como le decía efectivamente el maestro Carlos y lo reafirma el maestro Haidar, donde se forjan las grandes oportunidades para nuestros educandos, para los muchachos, es con el trabajo de ustedes, con la lucha que realizan, con el trabajo comprometido que realizan día con día allá en las aulas. Esa es la gran importancia de esta sección sindical que agremia a los académicos del Politécnico Nacional. En este espacio en el que se llevará a cabo este Congreso de Retos y Oportunidades del Instituto Politécnico Nacional y en el contexto de la nueva escuela mexicana, damos fe, una vez más, de la fortaleza de la identidad gremial y de nuestra unidad, que nos permite dar cabal cumplimiento a nuestras dos causas fundacionales, que eso es muy importante que debemos tener como sindicalistas. La primer causa fundacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es la defensa de la escuela pública y, sobre todo, la defensa a ultranza de los derechos laborales de los trabajadores de la educación. En el contexto de esta gran transformación nacional que está consolidándose a partir de la alianza entre el pueblo de México y un gobierno de fuertes raíces democráticas, tenemos hoy la oportunidad histórica de concretar cambios profundos que se reflejen en una identidad política, participativa, auténtica, democrática, y que juntos las instituciones, la sociedad y sus organizaciones en cada una de las instancias y comunidades podemos participar en la formulación y en la orientación de las políticas públicas. Es por ello que este Congreso tenemos la gran oportunidad de refrendar nuestro firme compromiso
de seguir construyendo el cambio educativo de los nuevos tiempos que nos demandan los nuevos tiempos y la participación corresponsable de todos. Ante esto y con base en los principios de la nueva escuela mexicana, a través de una visión integral que promueva la equidad, la inclusión y el humanismo, así como el desarrollo integral del ser humano para una sociedad justa y democrática. En este espacio, sin duda, nos permite ratificar ante una sociedad que la educación media superior y superior impartida en el Instituto Politécnico Nacional es una plataforma de progreso económico, de bienestar social, de equidad, de inclusión y también una potencia de optimismo y esperanza para millones de jóvenes y desde luego para millones de familias. Compañeras y compañeros, en encuentros y en acciones como estas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bajo el liderazgo del maestro Alfonso Cepeda Salas, senador de la República y secretario general de nuestra organización, reafirmamos nuestro compromiso y nuestra alianza con México, con nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y desde luego aquí con el dinamismo que le imprime a esta sección el maestro Carlos Gómez Rodríguez y su comité ejecutivo seccional. Saludamos siempre el apoyo que recibimos del director general del Instituto Politécnico Nacional, a quien le pido atentamente al maestro Ismael Haidar dar un saludo de parte de nuestro dirigente nacional. No me queda más que agradecer a todos su presencia y decirles que su participación es muy importante y trascendental en este gran evento. Así es que enhorabuena y que este sea un foro en el que las ideas, en el que la presentación de sus propuestas será de gran utilidad. Muy buenos días y muchas gracias. Antes de dar inicio a la conferencia magistral, les solicitamos, por favor, a los integrantes del Presidium ocupar su lugar en la primera fila del auditorio, por favor. A continuación escucharemos la conferencia magistral La nueva escuela mexicana como política nacional, fundamentos, campos formativos y metodología, en voz del maestro José Emilio Mejía Mateos, a quien tengo el gusto de presentar. Él es director general de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la Secretaría de Educación Pública. Es profesor de Educación Primaria, Educación Secundaria, impartiendo la materia de Historia y Educación Normal. Egresó de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Superior de México. Ha realizado estudios de posgrado como la especialización en formación docente en la educación normal y maestría en competencias para la formación docente. Realizó una estancia académica, gestión y dirección de instituciones formadoras de docentes en la Universidad de Barcelona. Recibió la medalla Maestro Rafael Ramírez y la condecoración Maestro Ignacio Altamirano. Ha ejercido la docencia en educación primaria, secundaria y en la formación de docentes. En la educación normal ha participado en estrategias de desarrollo profesional del personal docente. Recibámoslos, por favor, con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer poder compartir con ustedes una serie de ideas a propósito de la nueva escuela mexicana. Y escuchando todo lo que se señaló antes de que pudiera yo empezar esta conferencia, creo que como reto y oportunidad es un excelente momento para quienes trabajan en el Instituto Politécnico Nacional, particularmente para sus profesores, de manera muy particular para las maestras, los maestros que trabajan en educación media superior. Agradecer la invitación de las autoridades sindicales, la
recepción por parte de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, a mí me pidieron que hablara de la nueva escuela mexicana como política nacional, fundamentos, campos formativos y metodología. Lo primero que tengo que decir, y ya se expresaron algunas ideas previamente, la nueva escuela mexicana forma parte de una política muy amplia, una política que se expresa en diferentes ámbitos de nuestra vida. En el sexenio anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo transformar la vida pública. Y esto es lo que ha venido existiendo a partir del 2018. Pero para entenderlo quizá habría que contrastarlo con lo que había antes. Voy a hacer brevemente una descripción, aunque entiendo que ustedes de esto pues tienen mucha mayor formación, pero creo que sí es importante. En el último tercio del siglo pasado hay una recomposición del Estado Nacional, de manera particular en términos económicos. Y esto impactó en las orientaciones ideológicas que había en el propio sistema político nacional, de un nacionalismo revolucionario que tenía un fuerte anclaje en el movimiento social de principios del siglo pasado, la Revolución Mexicana. Hay un viraje hacia otras formas de orientar la vida. Con Carlos Salinas de Gortari se le llamó liberalismo social. Y hay una recomposición del Estado mexicano, sobre todo dictado desde las organizaciones financieras de carácter nacional que fueron adquiriendo un gran peso. Hay un proceso de homologación de los sistemas económicos, particularmente de aquellos que se les conocía como países en vías de desarrollo, o también se les llamaba países subdesarrollados. Prueba de ello es que casi toda Latinoamérica fue sometida a una serie de programas de ajuste estructural. En algunos casos de manera muy fuerte, recuerden ustedes el caso de Chile, y en otros casos más mediada. Pero finalmente se da en todo el ámbito mundial, de manera particular en nuestra Latinoamérica. En términos de nuestro país, hay estas modificaciones en el ámbito de la economía fundamentalmente, y en el ámbito de la educación hay digamos, un punto de quiebre, que es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que implicó la federalización del sistema educativo nacional. Un sistema fuerte que había es transferido, hay un proceso de transferencia hacia las entidades, con todas las repercusiones que tuvo y que ahora se tratan de revertir. En términos educativos, también hay una serie de alineación del sistema de educación nacional a estas políticas económicas que ahora les decimos neoliberales, y hay repercusiones en todos los ámbitos de la vida nacional. Quiero contrastar esto porque a partir de 2018 hay un cambio, hay un quiebre de todas estas políticas neoliberales que en todos los ámbitos se fueron estableciendo. A ver si me ayudan porque creo que ya este asunto de la tecnología, a ver, ahí está. ¿Acá? A ver, mejor, si me dicen bien para no perderme. Es acá. Ok. Ahí está. Decía yo que ahí está este quiebre en la vida de la política y sobre todo en la vida social de nuestro país. En el 2018, a partir de toda la competencia electoral que hubo en nuestro país, hubo una determinación que tomó el pueblo de México, que se expresó en las urnas. Y esto trajo como consecuencia que llegara el licenciado Andrés Manuel López Obrador con una propuesta de transformación de la vida pública nacional, decía hace rato, y con una propuesta de instaurar la cuarta transformación nacional. En el ámbito de la economía, por ejemplo, empezó a hablarse de algo que se designó economía moral, que estaba orientada hacia resarcir
los efectos de la política económica neoliberal sobre todo aquellos sectores sociales que más la habían resentido. Y por ello se da un fuerte impulso a todo el programa de política social, las becas, que digamos se sintetiza esta política en esa idea que Andrés Manuel López Obrador señaló desde tiempo atrás, que por el bien de todos, primero los pobres. Digamos, este fue el principio de hacer llegar a los sectores más marginados una serie de programas para ayudarles a resarcir los efectos de esta política neoliberal. El gobierno de la Cuarta Transformación en el ámbito de la educación canceló la reforma educativa que se había dado en el 2017, la que fue impulsada en el marco de todas las reformas estructurales que se hicieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue la reforma energética y concluyó con la reforma educativa. El problema de esta reforma educativa es que prácticamente culpaba a los maestros del estado en el que se encontraba la educación. En lugar de culparlos, debió de haber reconocido el trabajo que se hacía en las aulas, en todos los niveles educativos. En este sentido, se estableció un esquema de ingreso, contratación muy rígido y sobre todo orientado sobre, podemos decir, parámetros que no ayudaban a que los maestros pudieran tener certeza laboral y jurídica y sobre todo que esto implicara que tuvieran las mejores condiciones de trabajo. Creo que ya lo apagué. En 2019 hubo una serie de modificaciones al artículo 3º y a la Ley General de Educación, donde de manera particular, primero se cancela la mal llamada reforma educativa y posteriormente se hace todo este proceso de modificación de la Ley General de Educación del artículo 3º constitucional, en el cual se reconoce el papel de maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y también se reconoce su contribución social a la educación. Esta reforma es previa a la pandemia. Este reconocimiento que se da a maestras y maestros en este proceso educativo, después lo vamos a ver ratificado por los propios maestros, por las propias maestras en la pandemia. El sistema educativo nacional se mantuvo en marcha por la participación de maestras y maestras. De alguna manera, el aparato educativo, funcionarios, todo mundo quedamos paralizados. Los que no se dieron el lujo de quedarse paralizados ante esta situación fueron maestras y maestros. Y surgieron una serie de posibilidades de carácter pedagógico, didáctico, donde maestras, maestros, por ejemplo, transformaban la sala de su casa en un estudio para grabar programas, en un set de televisión. Grupos de WhatsApp, trabajos, cuadernos ambulantes y una serie de innovaciones educativas exigidas por la realidad se dieron, florecieron en nuestro país. Sería muy importante poder recuperar todo esto que se hizo en la pandemia, porque paradójicamente cuando se habla de pandemia se habla de rezago, pero no se habla del tipo de aprendizajes que hubo en ese momento. Ese momento fue de aprendizajes. Como seres humanos, ustedes lo saben perfectamente, el aprendizaje es permanente. Puede que no aprendamos en un aula, pero aprendemos en la convivencia cotidiana con nuestros pares, con nuestros amigos. El aprendizaje siempre está ahí presente. Y en esta época de la pandemia, seguramente hubo aprendizajes que habrá que recuperar. De manera particular, pues ahí será una tarea para ustedes en el ámbito de la educación media superior, en el ámbito de la educación superior, qué tipo de prácticas empezaron a surgir y cuáles pueden ser ideales para el proceso de enseñanza de las maestras y los maestros y para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Con esta idea de reconocer a maestras y maestras como agentes fundamentales y su papel en la transformación social, se complementa este binomio con el reconocimiento pleno de la dignidad humana.
hablamos de manera muy frecuentemente acerca de la dignidad humana. Yo les pediría que pensaran ustedes mismos, para ustedes, ¿qué es la dignidad humana? Yo les puedo exteriorizar, quizá más adelante podamos compartir, pero para mí dignidad humana es que yo sienta que tengo mi espacio en el lugar donde estoy, que sea escuchado, que sea considerado por los otros, que sea reconocido, que pueda expresar mis puntos de vista, que pueda expresar mis desacuerdos. De manera muy sencilla, dignidad humana es que yo me sienta a gusto en el lugar donde estoy. Y esto es lo que buscamos, primero de manera particular nosotros de la Subsecretaría de Educación Básica para nuestros alumnos. Que lo primero que tienen que sentir las niñas y los niños, las y los adolescentes cuando están en una escuela de educación básica es que se sientan a gusto, que sientan que tienen su espacio. Y esto es una expresión de la dignidad humana. Y de ahí partimos para todo lo demás, para que aprendan. Si ellos no se sienten a gusto, difícilmente va a ser muy complicado que aprendan. Entonces, aquí para sintetizar esta primera parte, una de las ideas centrales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue este asunto de llevar adelante la revolución de las conciencias. Esta revolución de las conciencias expresada ya en cada una de las personas no es algo muy teórico. No esperemos que el ciudadano común, el locatario, el taxista realice elaboraciones muy teóricas. Pero lo que sí es evidente que es que ahora hay una participación más crítica. Ahora todos los ciudadanos sienten como que esa confianza de expresar sus puntos de vista, de cuestionar, de decir, así sea al funcionario más alto, incluso al propio presidente o a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, también le pasa. Ciudadanos comunes le exigen, le piden, y eso tiene que ver con la revolución de las conciencias. Y la revolución de las conciencias no es algo que necesariamente va a hacer que las autoridades, los funcionarios se sientan más cómodos, sino lo que va a hacer es que los ciudadanos se conviertan, eso sí, en ciudadanos críticos y participativos que se involucren en las decisiones y en todas las acciones que tienen que ver con su entorno particular, con sus comunidades. Entonces, esta transformación, esta revolución de las conciencias transita por este cambio de concepciones que tiene el pueblo. Y por eso, en esto que tuvimos recientemente el asunto del Poder Judicial, de que si era conveniente de que los jueces fueran nombrados en un proceso electoral o que si tenían que ser seleccionados en un proceso más selectivo por parte del propio Poder Judicial, vimos que cualquier ciudadano se expresaba y decía lo que sentía, decía lo que quería, porque veía cómo funcionaba el Poder Judicial Federal. Si funciona bien o si funciona mal, no está a discusión. Lo que sí es evidente que los ciudadanos y las ciudadanas quieren participar de eso, porque eso les impacta, porque eso les afecta, y precisamente de eso se trata la revolución de las conciencias. Entonces, ese es un elemento muy importante que está como contexto y que trata de transformar esta mentalidad que tenemos como mexicanas y como mexicanos. ¿Qué implica la revolución de las conciencias? La participación de los ciudadanos en la vida pública del país, ni más ni menos en eso. Todo lo que impacta de manera directa o indirecta, por ejemplo, este asunto de la nueva ley de la ley de educación media superior, ¿les impacta? Desde luego que sí. Entonces, revolución de conciencias, pues ustedes van a participar, van a decir cómo la ven, qué han experimentado, qué experiencia tienen, porque es algo que les va a impactar en términos profesionales, en términos laborales y en términos sociales. Entonces, ese es su derecho, el participar, y por eso habrá foros, por eso habrá una serie de eventos para que ustedes expresen su opinión. La revolución de las conciencias implica también el respeto a la Constitución y la justicia. Aquí es muy importante este binomio, legalidad y justicia.
Ha habido amplios debates en la historia. Por ejemplo, yo me acuerdo de un escritor norteamericano, David Thoreau, donde él dejó de pagar impuestos a su gobierno, él era de Estados Unidos, cuando los Estados Unidos invadieron México en el siglo XIX, la intervención norteamericana, y dejó de pagar impuestos porque le parecía injusto que su país invadiera México. Y a partir de ahí empezó un debate que señalaba, y creo que el presidente Andrés Manuel lo puso en muy buena discusión, ¿qué es lo que debe orientar nuestras acciones? ¿Lo que es legal o lo que es justo? Habrá quienes digan, bueno, pues lo que es legal, aunque sea injusto, es lo primero, pero habrá quien sostenga que lo más importante es la justicia. Y la legalidad se tiene que adaptar a la justicia. Y si la legalidad no es justa, habrá que transformar la legalidad. Y eso implica la revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias es el ejercicio de la democracia, las libertades y el derecho a disentir. ¿Todos tenemos que estar de acuerdo? Por supuesto que no. Ahí está, digamos, alguien con pensamiento crítico suele expresar puntos que a veces no está de acuerdo con su interlocutor, y eso es perfectamente normal en una sociedad democrática. La revolución de las conciencias tiene que ver con el fortalecimiento de los valores morales, culturales y espirituales, y una cuestión muy importante que es el cuidado y la promoción del patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Una de las cuestiones por las que se caracterizó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue este asunto de recuperar la memoria histórica. Hizo novelas sobre algunos personajes históricos y además era un conocedor de la historia de nuestro país que le sirvió mucho para el ejercicio de su papel como presidente. De manera particular, en el sexenio pasado, ¿cuáles fueron como que los ejes, los puntos centrales de la transformación educativa? Y tenemos 4 puntos centrales que ya como política de Estado, en términos de la transformación, bueno, tenía que ver con el programa La Escuela es Nuestra. Se canalizaron recursos directos a las comunidades, a las asociaciones de padres de familia, para que se hicieran las remodelaciones o reparaciones que ellos acordaran. Y el dinero va directamente a ellos y ellos decidían cómo se gastaba. En esta idea de confiar en las comunidades, que ellos iban a manejar bien sus recursos. Seguramente habrá algunas comunidades, como en todo, donde hubo algunas condiciones que habría que mejorar, pero como política es acertada. Darle a las comunidades esta posibilidad de decidir. Decía yo de la revolución de las conciencias, pues ellos son los que están ahí, ellos son las madres, sobre todo de las familias, las madres de familia de esas escuelas, y ellas saben lo que es importante, lo que necesitan. Ese fue, digamos que en la administración pasada, casi el 100% de las escuelas de educación básica recibieron apoyos del programa La Escuela es Nuestra, cosa que nunca antes había sucedido. Otro elemento fundamental de la transformación educativa fue esta revalorización del papel de las maestras y los maestros. Este reconocimiento que señalé hace rato, que tiene que ver con 2 cuestiones fundamentales. La agencia educativa de maestras y maestros son agentes educativos, es decir, son personas que intervienen y deciden el rumbo de la educación en el espacio concreto donde se están moviendo. Es importante este reconocimiento de esa agencia educativa. Y lo otro es que tienen autonomía profesional. La de enseñar es una profesión, la de enseñar requiere conocimientos, la de enseñar requiere formación permanente. Entonces, al igual que los médicos, y aquí lo dirán ustedes que tienen luego esta doble cualidad de que tienen una profesión específica, pero además también enseñan, deben de saber que las dos son igual de complicadas. Entonces, ni una es más, ni una es menos. La de ser maestro, particularmente en las escuelas de educación básica, es una profesión que merece reconocimiento.
y merece reconocimiento porque es una profesión práctica. Y en la formación práctica, ustedes saben que hay un conocimiento que orienta la forma en que enseñamos, pero que en esa profesión práctica, al aplicar este conocimiento con nuestras prácticas, también se genera conocimiento. Entre el ámbito de los maestros genera una infinidad de conocimiento práctico que sería necesario recuperar para fortalecer la capacidad pedagógica, el potencial pedagógico y didáctico de nuestras escuelas. Entonces, esto fue fundamental en términos, bueno, aquí los colegas del sindicato, bueno, el número de maestras y maestros que se basificaron en la administración pasada. Entonces, hay un esfuerzo importante. El otro componente es el del Programa Nacional de Becas, otorgar becas a niñas y a niños, también estudiantes de educación media, superior y superior, y en la continuidad que hay de esta política educativa, pues para ya con el gobierno de la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se instaló la beca Rita Cetina para niñas y niños adolescentes de secundaria. Son aproximadamente, se les pagó ya a 5 millones de niñas, niños y adolescentes que se incorporaron en este programa. Entonces es un programa muy fuerte. Y finalmente la nueva escuela mexicana que implicó un nuevo plan de estudios, el cual voy a desarrollar a continuación. Algunas cuestiones que tenían que ver con esta concepción del papel que juega ahora la escuela. La escuela está inserta en una comunidad particular. Puede ser que la escuela tenga barda, tenga sus puertas y puede estar por seguridad permanentemente cerrada. Pero las prácticas sociales, las costumbres, la cultura que priva en esa comunidad, entra a la escuela cuando entran los niños. Entonces, uno de los principios de la nueva escuela mexicana es la vinculación que debe tener con la comunidad. Esto es fundamental, porque ahora, en una lógica de educación, vamos a decir, educación neoliberal, bancaria, la idea era formar niñas y niños que tuvieran éxito en el escenario en el que estuvieran. Aunque pues la mayoría, solo eran muy pocos los que tenían éxito, ¿no? Los que podían modificar radicalmente sus condiciones de vida. La mayoría, porque así estaban las estadísticas, había esta situación de mantenerse en la misma condición social. La nueva escuela mexicana plantea una lógica diferente. Se trata de promover la responsabilidad de niñas, niños y adolescentes con su comunidad, en el entendido de que si va a haber una transformación, será una transformación en la que participen todos. De otra manera, desde una lógica humanista, no tiene sentido formar para el éxito individual, porque eso no va a sacar a nuestro país, no va a resolver todas las asimetrías sociales que existen, sino por el contrario, las va a reproducir. Cuando hay grupos privilegiados, pues estos grupos privilegiados sostienen sus privilegios sobre la carencia de los demás. Entonces, en este sentido, la comunidad se vuelve un componente fundamental en la nueva escuela mexicana. Los principios de la nueva escuela mexicana: fomento a la identidad con México, responsabilidad ciudadana, honestidad, participación en la transformación de la sociedad, respeto de la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de paz y respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Quiero ver cómo voy. Estos son los rasgos de la propuesta curricular: la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el derecho humano a la educación, la autonomía profesional de los maestros y la integración curricular. Digamos, a partir de esto, que estos serían los pilares, se viene a construir la nueva escuela mexicana. Algunos son, ya abordé de manera muy general este asunto de la comunidad como núcleo integrador, el derecho humano, creo que a la educación nos es
común a todos, la autonomía profesional de magisterio que ya señalé y la integración curricular. Esto es importante, es elemento, digamos, que marca un sentido de manera muy particular a la nueva escuela mexicana. La integración curricular expresada en los campos formativos, ejes articuladores, los cuales establecen contenidos fundamentales de estudio y articula el trabajo interdisciplinario de la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos en contra de la fragmentación. Voy a desarrollar ahorita lo de la integración curricular porque es muy importante, pero bueno, como un referente, el plan de estudios señala un perfil de egreso, que son 10 rasgos del perfil de egreso. El primero es que cuando salgan de la educación básica, las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar esta capacidad de que entiendan que la vida es, tienen derecho en su vida a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, su identidad personal, colectiva, tienen derecho al bienestar y al buen trato con libertad y responsabilidades, el reconocimiento y la valoración de la diversidad que caracteriza a la nación mexicana, mujeres y hombres son iguales, valoración de potencialidades para mejorar capacidades personales, pensamiento propio para analizar, y 10, pero sí me gustaría enfatizar en lo siguiente. Este es el esquema general de la educación básica, del Plan de Estudios 2022. La comunidad como núcleo integrador al centro. Hay 4 campos formativos, que ahí los tenemos: saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario, y lenguajes. Y tenemos 7 ejes articuladores, que creo que es, el día de ayer estuve, ayer estuve en Oaxaca, pero estuve el martes en un evento y una maestra de educación media superior me preguntaba que qué de lo de educación básica se podía aplicar en la educación media superior. Y a mí me parece que el punto que puede conectar a la educación básica con la educación media superior son los ejes articuladores. Los ejes articuladores son artes y experiencias estéticas, pensamiento crítico, inclusión, vida saludable, interculturalidad crítica, igualdad de género y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Los campos formativos, bueno, pues son espacios donde se definen los contenidos y está integrado por programas sintéticos y por procesos de desarrollo, que son muy característicos de la educación básica y obviamente son diferentes por la edad con la educación media superior. Pero los ejes articuladores, por la importancia que tienen y que voy a subrayar más adelante, creo que es lo que puede conectar y son fundamentales en todo tipo de educación, de manera particular con quienes trabajan el día de hoy la educación media superior. Ahí están nuevamente los ejes articuladores, son 7. Estos son los campos formativos. El primero ya lo dije, lenguaje; el segundo, saberes y pensamiento científico; el tercero, ética, naturaleza y sociedades; y el cuarto, de lo humano y lo comunitario. Y esas son las fases, son 6 fases. La primera fase es la educación inicial. La fase 2 es la educación preescolar. La fase 3, 4 y 5 corresponde a la educación primaria. Y la fase 6 corresponde a la educación secundaria. Estas fases tienen que ver obviamente con las edades y las posibilidades cognitivas de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes, y cada una de ellas es importante. Por ejemplo, en el caso de la educación inicial, aquí hay una perspectiva de que la educación, se le ve a la educación inicial desde la perspectiva como un derecho de las mujeres, para que las mujeres trabajadoras, las madres trabajadoras, puedan tener un lugar donde se queden sus niñas, sus niños, mientras realizan sus labores. Digamos, este es como que históricamente el sentido que ha tenido la educación inicial. Pero, a partir también de la nueva escuela mexicana, la educación inicial es fundamental, sobre todo
porque las niñas y niñas de 0 a 3 años son sujetos plenos de derecho. Y así su mamá no tenga más trabajo que el que realiza en casa y trabaja ahí, tiene derecho a tener un lugar en la educación inicial, ya sea escolarizada o no escolarizada. Entonces, deja de ser un derecho de las madres, de los padres, para ser un derecho del propio sujeto, de la niña y del niño. En esta edad se da un proceso, pues, fabuloso, la adquisición del lenguaje. Y la adquisición del lenguaje tiene que ver con la interpretación del mundo, la interpretación que hacen las niñas y niños a esa edad, y son capaces de entender un lenguaje. Ustedes seguramente han aprendido una segunda lengua y saben lo complicado que es adquirir una segunda lengua, y eso que ya somos adultos. En el caso de las niñas y niños entre 0 y 3 años, tienen ese proceso maravilloso. Ellos son capaces y no solamente tienen el derecho pleno a la educación, son capaces cognitivamente de aprender cosas, y por eso la educación inicial es fundamental y es muy diferente de la educación preescolar. O sea, todas las fases, la educación básica se le designa genéricamente básica, pero tiene también muchas diferencias entre las diferentes fases. En el caso de la nueva escuela mexicana, bueno, este plan de estudios que establece estos 4 campos formativos, estas fases y estos ejes articuladores, implica un cambio de paradigma. Implica un cambio de paradigma porque ahora las cosas se hacen de otro modo. Bueno, no es que se hagan de otro modo porque las transiciones son difíciles. Estamos en este proceso de transición, pero ahora la orientación es diferente. Nosotros veníamos de aquí en educación básica. Todos los planes que hemos tenido han sido currículos prescritos. Es decir, a las maestras y los maestros se nos decía, bueno, esto es lo que tienes que hacer, a partir de aquí tienes que hacer tu planeación y tienes que cubrir todos estos contenidos que están en el programa. Y a partir de ello había una gestión institucional particular. Tanto autoridades como personal de supervisión y dirección estaban orientados a que las maestras y los maestros cumplieran con ese plan. Y nos pedían nuestras planeaciones, las presentábamos, las validaban, y era todo el ejercicio que teníamos que hacer, un currículum prescrito. ¿Está bien o está mal? Yo no me quiero meter en esa discusión, lo que sí quiero es contrastar con lo que sucede en la nueva escuela mexicana. Bueno, aquí un elemento fundamental es que estos currículos prescritos ven a maestras y maestros como meros instrumentadores de un plan de estudios. Hay aquí en términos de formación, hay una racionalidad técnica, donde hasta hace poco tiempo los maestros éramos formados con esta racionalidad técnica. Y lo voy a aclarar más adelante. Bueno, lo que tenemos ahora es un currículum deliberativo. Tenemos cuando menos 2 fases de concreción curricular. A la primera se le conoce como programa sintético. El programa sintético es el programa de estudios que la Secretaría de Educación Pública tiene por atribución dar a conocer, y su cumplimiento es obligatorio a nivel nacional. Entonces la Secretaría de Educación Pública publica su programa y a este le vamos a llamar programa analítico. Pero también en cada una de las escuelas se realiza un segundo proceso de diseño curricular, que es que en cada escuela los colectivos docentes construyen a partir del programa sintético el programa analítico, que es el programa que corresponde a las condiciones en las que vive su escuela, que es el programa que atiende las necesidades educativas que su escuela tiene. Y esto es importante porque ya no se trata solo de que los maestros entren como instrumentadores de un programa, sino ellos también diseñan a partir del conocimiento que tienen de su comunidad este programa. Entonces tenemos por un lado el diseño que le corresponde a la SEP, pero también un proceso de codiseño que les corresponde a los colectivos docentes de cada
de cada escuela. De esta manera podemos concluir que tenemos un programa sintético nacional, pero tenemos aproximadamente 200,000 programas analíticos, que corresponde al número de escuelas que tenemos en nuestro país de educación básica. Entonces, esto tiene la intención de mantener este vínculo de lo nacional, pero también reconocer las características particulares de los territorios que expresan la diversidad que conforma nuestro país. Y en este proceso de diseño curricular, que antes era un espacio reservado solo a los especialistas en diseño curricular, ahora es compartido también con las maestras y los maestros. Al principio yo empecé con este asunto de transformación de la vida pública de nuestro país. Un elemento que orienta la transformación de la vida pública en nuestro país es lo común. Se trata de ampliar los espacios comunes. Se trata de hacer que la salud sea común a todos los mexicanos y a todas las mexicanas. Se trata de hacer que la recreación sea común a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. Se trata de hacer que la educación sea común a todos. ¿Lo hemos logrado? Aún no, pero esa es la perspectiva. Hacia allá apunta la nueva escuela mexicana. Decía hace rato, ¿cómo nos ven desde la lógica de los diseñadores, de los planes, los diseñadores curriculares, los expertos? Bueno, en términos de formación existen, puse las que se contrastaban más, seguramente existen más, pero estas dos son muy importantes para hacer el contraste. Se ve a las maestras y a los maestros como técnicos especialistas, que aplican con rigor las reglas que se derivan del conocimiento científico. En este caso, del conocimiento científico de la especialidad que van a impartir o de manera particular de la pedagogía. Es decir, yo todavía cuando me formé, pues esta era la lógica de la formación. Nos daban didáctica de todo, didáctica de las ciencias naturales, didáctica de las matemáticas, en esta idea de formarnos como técnicamente capaces. Sin embargo, ustedes lo saben, la vida en la escuela no es así, no es predecible. Hay otra concepción básica sobre la formación docente que considera a las maestras y a los maestros como prácticos autónomos. Es decir, prácticos que casi como artistas reflexionan en el momento en que están enseñando. Reflexionen en el momento en que están manteniendo una interacción con sus niñas, con sus niños. A partir de las contingencias que surgen en el aula, que uno se le paró por acá, que aquel le preguntó algo que no estaba contemplado, que surge alguna otra situación por allá, que seguramente a ustedes también les sucede, tiene que tomar decisiones. Y tiene que tomar decisiones a veces para cómo sobreponerse a esa contingencia, o a veces también para aprovechar esa contingencia y fortalecer las actividades que viene desarrollando. Eso es lo que hace un maestro. Eso es lo que hace un maestro en el trabajo cotidiano. Entonces, esta figura del práctico autónomo es el que se reconoce en la nueva escuela mexicana. Y por eso el asunto de respetar la autonomía profesional. Y por eso reconocerles todas esas aportaciones que han hecho en el ejercicio diario de su docencia y en el cumplimiento de la función educativa del Estado mexicano. Otro elemento importante, y creo que esto solo lo voy a subrayar así nada más como un elemento fundamental. Nosotros en los últimos 3 años, en el ciclo escolar 2022-2023, utilizamos los consejos técnicos para que las maestras y los maestros conocieran el plan de estudios. 2023-2024 utilizamos los consejos técnicos para que las maestras y los maestros empezaran a dialogar para implementar el plan de estudios. Y los consejos técnicos de este ciclo escolar 2024-2025 le estamos dando una segunda repasada. Básicamente lo que les hemos pedido es que replanteen sus prácticas, que piensen en lo que están haciendo, que piensen por qué lo hacen y en esa lógica de repensar lo que hacen, decidan si toman la determinación de cambiar esas prácticas.
Y eso es lo que le hemos pedido tanto a maestras, maestros, a supervisoras, supervisores, que resignifiquen su práctica. Sin embargo, a veces como funcionarios nosotros no hacemos lo mismo. Seguimos actuando exactamente igual. Y hemos visto que esto se ha constituido como en un lastre. O sea, los maestros y las maestras en la escuela sí quieren cambiar, pero la supervisión, la coordinación del nivel, la coordinación operativa, todavía no transforman sus prácticas. Estamos nosotros también en este proceso de no solamente pedirles a las maestras y los maestros que modifiquen sus prácticas, sino nosotros mismos como autoridades educativas tenemos que transformar nuestras prácticas. Si nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo, los resultados que vamos a obtener van a ser exactamente los mismos y no estamos siendo consecuentes con lo que le estamos pidiendo a nuestras maestras y a nuestros maestros. Entonces aquí tenemos que modificar, y a lo mejor también en esto tendrían que pensar como institución, como Instituto Politécnico Nacional, qué tanto de las prácticas de gestión que tienen merecen ser repensadas y resignificadas. Porque esto es importante. Porque la transformación, pues no es una transformación por segmentos, es una transformación total. Y digamos que es una transformación radical. Y en ese sentido va la nueva escuela mexicana. Se trata esta transformación de la gestión en la idea de fortalecer la capacidad de las instituciones educativas del Estado para que en cada escuela haya un proyecto educativo que se diseñe en el Consejo Técnico Escolar y que ese proyecto educativo sea construido por las y los maestros de esa escuela y que atienda a las necesidades educativas de esa escuela. Por lo pronto, este proyecto educativo de la escuela se expresa en su programa analítico, que quizá más adelante habrá que hablar más particularmente sobre el programa sintético, programa analítico. En esta última parte de mi presentación, voy a ver cuánto tiempo llevo, todavía me quedan, decía yo, ¿qué es lo que podemos compartir con la educación media superior y con la educación superior? Y yo decía, bueno, pues ya el programa sintético pues tiene que ver con las capacidades de las niñas y los niños de educación básica, toda la estructura del programa, los procesos de desarrollo son característicos de la básica. Pero los ejes articuladores, esos no son característicos de la básica, son característicos de todo tipo de ciudadano que queremos formar. Me voy a permitir leer esto porque es importante. El ejercicio del derecho a la educación se expresa en una escuela que forme ciudadanas y ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática. Esta sociedad democrática se caracteriza por el ejercicio activo de las libertades individuales, el respeto al orden legal justo, la autodeterminación y participación de las comunidades en el debate público para dialogar con otras ciudadanías, desde una perspectiva territorial con miras a transformar la realidad. De eso se trata, de transformar la realidad. Entonces, estamos hablando de que la nueva escuela mexicana va hacia la construcción de una sociedad democrática, donde las comunidades sean fuertes. Y las comunidades se expresan en múltiples dimensiones. En el caso de la educación básica, el Consejo Técnico es una comunidad. En el caso de la educación básica, la escuela, las alumnas, los maestros, el personal de apoyo y asistencia a la educación son una comunidad más amplia. Pero también constituyen una comunidad cuando involucramos también a las familias. Y esta comunidad se amplía cuando participan todos los habitantes de esa comunidad. Entonces, aquí lo que se trata es de crear comunidades fuertes, una sociedad democrática con comunidades fuertes. ¿Para qué? Para transformar la realidad. Esa es la idea de la nueva escuela mexicana y de los ejes articuladores. Entonces, pensando en una sociedad democrática, es una sociedad donde hay justicia. Si no hay justicia, no hay democracia. Y eso es importante. Cada una de nosotros, de diferentes maneras,
apreciamos cuando en el entorno en el que vivimos hay democracia o no, cuando en el entorno en el que vivimos hay justicia o no. Esos son algunos indicadores. La gente se da cuenta cuando vive, si hay justicia, si disfruta de bienestar, de condiciones materiales, de vida, de alimentación, salud y educación. Ese es un indicador donde la gente puede decidir si hay justicia o no. Si no tiene acceso a la educación, quiere decir que no hay justicia. Si no tiene acceso a una alimentación sana, quiere decir que no hay justicia. La gente también se da cuenta de las condiciones en las que vive, si trata de vivir una vida libre de violencia, de exclusión, de racismo, machismo y discriminación de cualquier tipo. Si la gente sufre cualquiera de estas discriminaciones o sufre de violencia, quiere decir que no hay justicia. Y si no hay justicia, no hay democracia. La gente también, al participar en las decisiones de interés público, si lo puede hacer, puede ser que para ella sí haya justicia. Pero si no puede participar, lo puede considerar injusto, que no le tomaron su punto de vista, que no expresó su opinión. Y un elemento más es gozar de un medio ambiente sano. Si no gozamos de un ambiente sano, pues la gente puede considerar que eso no es justo, que es algo injusto y por lo tanto no hay democracia. Todas estas cuestiones que señalo como indicadores, digamos, cuando una gente puede sentir que algo es justo o injusto, no es algo que sea innato a la naturaleza de las personas, sino es algo que se tiene que formar. Son capacidades que se tienen que desarrollar, que se pueden desarrollar en la familia, pero que también de manera fundamental se desarrollan en las escuelas. Entonces, la nueva escuela mexicana lo que hace es desarrollar capacidades para que niñas, niños y adolescentes puedan darse cuenta de las condiciones en las que están viviendo. Si son las ideales o si requiere tener una acción más contundente para poder modificarlas. Estas capacidades humanas, vamos a decir que todas las personas reconozcan que todas las vidas son consideradas dignas de ser vividas, sin importar condición social, migratoria, de salud, orientación sexual, política, ideológica, de género, etnia o de lengua. Capacidades para que todas las personas vivan una vida mental y físicamente saludable, con una alimentación sana. Capacidades para que toda persona disponga de derechos efectivos para vivir sin violencia sexual, física y psicológica. Capacidad para que toda persona haga uso pleno de los sentidos, la razón, la imaginación, el pensamiento y los afectos. En las escuelas, me acordé hace rato de una canción de los Fabulosos Cadillacs, que dice, en la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batallas, pero poco nos enseñan de amor. Y la escuela tendría que ser un espacio donde los afectos tengan lugar, donde las actividades de enseñanza también promuevan esta expresión de los afectos, porque finalmente tiene que ver con nuestra vida emocional y el poder ejercer la dignidad humana tiene que ver también con nuestras emociones, con nuestros afectos. Entonces es fundamental este asunto, no solamente desarrollar el pensamiento científico, sino además también esta capacidad de asombrarse, de expresar emociones, que es algo fundamental y que es una de las capacidades humanas que tenemos que desarrollar en las escuelas. Personas que sean capaces de integrar el desarrollo científico, literario y artístico con la capacidad de expresar y sentir alegría, añoranza, tristeza, amor e indignación. La indignación es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a que las cosas pasen y no hacemos nada. La indignación es la primera parte que puede mover a que tengamos acciones
para transformar situaciones que consideramos que no son justas o que no son buenas. Personas que desarrollen un pensamiento crítico que les permita vivir y convivir en sociedad de manera solidaria y participativa, que no permitan y luchen contra la discriminación, el clasismo o el racismo, y que vivan en un ambiente sano que favorezca la relación cercana y respetuosa con la naturaleza. Reitero, estas capacidades no surgen de manera innata en las personas. Estas capacidades hay que desarrollarlas, y esas son las capacidades en las que pone su atención la nueva escuela mexicana. Y estas no son características de la educación básica. Estas tienen que desarrollarse, estas capacidades, en todo el trayecto formativo de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Esto debe estar siempre presente en la vida cotidiana de todas las personas. También en un evento de este tipo, una maestra me decía, a propósito de los contenidos que vienen en el Plan de Estudios Nacional, el programa sintético, y que ellos incorporan en el programa analítico. Decía, a ver, maestro, en todas las actividades que hace un maestro o una maestra, pueden estar presentes siempre el programa, tienen que incorporarse en el programa analítico. Y yo le decía, no, porque siempre hay la docencia, reitero, pues es una profesión donde surgen muchos imprevistos. Alguien dice que habla de este proceso heurístico, donde hay que actuar en términos de lo que va surgiendo de manera cotidiana. Le decía que no, pero los ejes articuladores, eso sí, pueden orientar su actividad como docente desde que entra al salón, desde que sale, desde que se traslada. Estos ejes articuladores, estas capacidades humanas, esas sí las podemos empezar a poner en práctica. Más que poner en práctica, son referentes para que actuemos en ese sentido. Vida saludable, le decía la maestra, por ejemplo, usted llega al recreo y en lugar de tomar agua, pues toma una Coca-Cola. Pues ahí hay que empezar es una decisión que usted toma, y un eje de vida saludable que favorezca una relación cercana y respetuosa con la naturaleza. Si deja de tomar una Coca-Cola, ahí le está dando, porque para producir una Coca-Cola, un litro de Coca-Cola, ¿cuántos litros de agua se requieren? Y la Coca-Cola pues nos hace daño, el agua no nos hace daño. Entonces, bueno, son estas capacidades humanas, no solamente son de la educación básica, esas se tienen que seguir desarrollando y fortaleciendo en todos los niveles educativos. Entonces, esto es uno de los elementos, es el puente para conectar la educación básica con la educación media superior y superior. Y ya en términos de contenidos, en términos de otras cuestiones, ya sí son cuestiones particulares del nivel educativo, de las capacidades cognitivas que tienen las jóvenes, los jóvenes en esa edad, los adultos, las adultas. Entonces, digamos que ahí ya hay particularidades, pero estos ejes articuladores, esos son, digamos, el puente, y que pueden servir de manera muy fuerte de conexión entre un nivel educativo y el otro. Entonces, aquí reiterar esta conformación que tiene nuestro plan de estudios de educación básica, el perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, las fases y los grados. Nosotros utilizamos, aunque solo está ahí en un lugar, los ejes articuladores en educación básica los utilizamos cuando menos en 3 momentos, que en el primero también les puede servir a ustedes, se puede aplicar a educación media superior. Bueno, estos era lo que yo decía hace rato, y lo quería involucrar aquí con esta continuidad que hay de la nueva escuela mexicana, que hice mucha referencia a lo que se hizo en el gobierno del presidente López Obrador, pero que se retoma en los 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de que estos 100 compromisos los estructura en las repúblicas, que habla en sus 100 discursos. Los ejes articuladores orientan la actividad cotidiana de la escuela hacia una formación de niñas, niños y adolescentes en el marco de una república democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable, de una república fraterna, de una república educadora, humanista y científica,
de una república sana que protege el medio ambiente y sus recursos naturales, de una república cultural y lectora. Todos, creo que no habrá alguien que esté en contra de una república de este tipo. Bueno, y decía aquí yo que los ejes articuladores, en el caso de educación básica, los utilizamos cuando menos en 3 momentos, pero que en el primero me parece que también se puede utilizar en el caso de educación media superior y superior. Bueno, nosotros les pedimos a los maestros, cuando empiece el ciclo escolar, que hagan un diagnóstico socioeducativo y que para el diagnóstico socioeducativo utilicen el enfoque de uno, de dos o de los ejes articuladores que ellos crean que corresponden a la realidad de esa comunidad. Voy a poner, por ejemplo, es una comunidad donde es muy frecuente la violencia hacia las mujeres. Ellos han detectado, lo ven, es evidente. Llega la mamá de familia con algún moretón, hay expresiones de ese tipo, entonces se acercan a la realidad de su comunidad a través de este eje, igualdad de género, digamos, va a ser el que les va a permitir para enfocar. Y una vez que enfocan en la realidad cuáles son los rasgos distintivos de su comunidad en ese eje articulador igualdad de género, entonces empiezan a revisar los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos del programa sintético que pueden servir para que sus alumnos primero, pero las familias piensen, reflexionen en ese asunto de la violencia hacia las mujeres? Ya que los ubican, los acuerpan y desarrollan proyectos. Esos proyectos no tienen el propósito de eliminar la violencia que existe, pero sí tiene el propósito de llamar la atención de niñas y niños, y a partir de lo que ven cotidianamente en las escuelas, están tocando temas de los contenidos, pero también los están vinculando con una realidad que están viviendo. De esta manera, niñas y niños, a la vez que aprenden los contenidos, que la escuela los ordena en el orden en que ellos estimen. No tiene que ir primero así. Los programas son una relación que los maestros y maestras pueden modificar. El primero lo pueden poner al último y pueden hacer dependiendo de las condiciones que ellos vean. Pero entonces, esto que están aprendiendo en la escuela se vincula con lo que viven y trata de revertir este tipo de situaciones que el eje articulador igualdad de género trata de promover entre niñas, niños y adolescentes. En educación superior, educación media superior, seguramente ustedes tienen su curso, hacen sus planeaciones, pero siempre primero tratan de conocer a sus grupos, quiénes son, de dónde vienen y cuáles son las problemáticas que ellos van planteando. Seguramente a través de estos ejes articuladores, ustedes pueden ir alineando los contenidos de los cursos que estén bajo su responsabilidad. Puede ser el de igualdad de género, puede ser el de interculturalidad crítica, puede ser el de inclusión o el de vida saludable. Estos ejes articuladores, entonces, en educación básica, los colectivos, los docentes, los utilizan para acercarse a la realidad. Digamos que hay esta idea de que pudiera expresarse en una comunidad particular un problema ecológico, que bueno, pues no sería raro, ¿no? Ahora casi en todo nuestro país hay problemas de este tipo. Y ese problema ecológico lo vinculan no solamente con un eje articulador, lo pueden articular con varios, y a partir de ahí ya hacen su diagnóstico. ¿Es un diagnóstico de toda la realidad? No, porque no les pedimos eso. Pero es un diagnóstico que le da sentido a las actividades que van a organizar cotidianamente en la escuela y que van a tener contacto con la realidad de los alumnos. Pedagógicamente y didácticamente, esa sería la ventaja, de que los alumnos aprenden cosas que están vinculadas con su realidad y les pueden servir para entenderla. Porque si se trata de transformar la realidad, pues lo primero que tenemos que hacer es comprenderla. Si no, no podemos transformar. Me salté.
En un segundo momento, una vez que ya hicieron este diagnóstico de la realidad, esa de lectura de la realidad, los ejes articuladores les funcionan a los colectivos docentes para armar sus proyectos. Son proyectos interdisciplinarios, son proyectos en los cuales intervienen contenidos de más de un campo formativo. Entonces, esto ayuda a acuerpar los contenidos y desarrollar actividades que, por decirlo así, de una sola vez pueden abordar contenidos de diferentes campos formativos y tener procesos de desarrollo compartidos. En ese sentido, los campos, los ejes articuladores ayudan a la conformación de proyectos interdisciplinarios y sobre todo les dan sentido de la realidad que tienen niñas y niños. Y en un tercero, como conclusión, el uso de estos ejes articuladores favorece el desarrollo de las capacidades humanas a la que yo hacía referencia anteriormente. Y bueno, como conclusión, los ejes articuladores dan sentido a las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan cotidianamente en el aula, la escuela y la comunidad. Este puede ser utilizado en la educación media superior y superior, yo digo que sí. Los ejes articuladores apuntalan el perfil de egreso, articulan conocimientos, actitudes, valores, habilidades y saberes que las y los estudiantes desarrollan a lo largo de la educación básica y que le permitan seguir aprendiendo. Y se sigue aprendiendo, pues en los otros niveles de educación, sea media superior y superior. Estos ejes articuladores representan una perspectiva ética para acercarse a lo que se aprende y evita que las igualdades se reproduzcan en el currículum. Seguramente ustedes han apreciado que en sus grupos hay sujetos que a una persona de color como la mía, luego le dicen algún apodo peyorativo para tratar de agredirlo. Digamos, los apodos son frecuentes y los apodos, pues hay muchas formas por las que se ponen, por el peso, por la forma en que se habla. Entonces, eso, si nosotros permitimos que siga existiendo esas prácticas en las aulas, estamos reproduciendo la desigualdad. Entonces, esto también se puede utilizar incluso en la propia convivencia entre los propios docentes. Entonces, es importante. Los ejes articuladores conectan los contenidos de las diferentes disciplinas y pueden propiciar que se lleve adelante proyectos donde las alumnas, los alumnos tengan un papel protagónico y vinculan las acciones de enseñanza con la realidad y el aprendizaje de los estudiantes y permiten pensar a la enseñanza y el aprendizaje como un diálogo permanente con la vida cotidiana. Y bueno, creo que eso es, me adecué a mi tiempo, me parece que sí me pasé por 3 minutos, pero muchas gracias. ¿Va a haber preguntas? Y bien, con este aplauso, queremos agradecer al maestro José Emilio Mejía por su excelente presentación y por enriquecer este espacio con su conocimiento. A continuación, solicitamos a los integrantes del Presidium subir al estrado para la entrega del reconocimiento. Agradecemos mucho al maestro José Emilio Mejía Mateos esta plática, esta conferencia que tuvo con nosotros y hacemos el presente reconocimiento. La sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación otorga el presente reconocimiento al maestro José Emilio Mejía Mateos por su destacada participación en el primer Congreso Retos y Oportunidades del IPN
en el contexto de la nueva escuela mexicana, por haber impartido la conferencia magistral La nueva escuela mexicana como política nacional, fundamentos, campos formativos y metodología, que se llevó a cabo en el auditorio principal de la Dirección de Formación e Innovación Educativa del IPN, Ciudad de México, 27 de marzo de 2025, fraternalmente por la educación al servicio del pueblo y signo un servidor. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Muchísimas gracias. En este espacio también queremos reconocer a los ponentes que están en la modalidad a distancia, por lo que les pedimos por favor a la maestra Araceli Plata Pillado pasar, por favor. A continuación recibimos al licenciado Jesús Escobar Hernández. Muchas gracias. Hacemos el reconocimiento al licenciado Jesús Escobar Hernández por su destacada participación en el primer Congreso Retos y Oportunidades del IPN en el contexto de la nueva escuela mexicana. Felicidades. Muchas felicidades. Un aplauso, por favor, para la maestra Dulce María Galán Coria. También entregamos el reconocimiento a la maestra Dulce María Galán Coria, porque nos va a impartir la conferencia Bachillerato Bivalente y Tecnológico. Impartiendo. Recibimos, por favor, a la doctora Patricia Telles Bautista. Doctora Patricia Telles Bautista, se otorga el presente reconocimiento por su participación en este primer Congreso Retos y Oportunidades del Instituto Politécnico Nacional, por haber impartido la conferencia magistral Educación Inclusiva en el Aula Politécnica, y signa el secretario general, profesor Carlos Gómez Rodríguez. Continuamos con la maestra Aide Cristina Basurto Sánchez. Hacemos el presente reconocimiento a la maestra Aide Cristina Basurto Sánchez por su valiosa participación en el primer Congreso Retos y Oportunidades del Instituto Politécnico Nacional en el contexto de la Escuela Nueva Mexicana, y muchísimas felicidades. Y finalmente, pero no menos importante, la maestra Berenice Bautista del Rey.
Ahora otorgamos el reconocimiento a la maestra Berenice Bautista del Rey por haber impartido la conferencia La Nueva Escuela Mexicana y su impacto social. Muchas gracias, Bere. Muchas gracias, maestra. Y a continuación cedemos el micrófono a nuestro secretario general, el profesor Carlos Gómez Rodríguez, para que nos brinde su mensaje de cierre. Gracias, maestro. Pues dice que cualquier evento también tiene que tener una crítica, ¿no? Yo preguntaría y le decía a José Emilio, porque si hablamos de la nueva escuela mexicana, yo creo que la educación debería separar el contenido político del contenido académico, desde mi perspectiva, ¿no? Segundo punto, decimos vamos a invertirle a la educación y vamos a transformar la educación, y yo no vi ningún punto donde dijera le vamos a aumentar 0.5 del Producto Interno Bruto a la educación, ¿no? Y un tercer punto, porque en aquellos años de la transformación, y no quisiera volver a ocupar la palabra transformación, sino más bien la adecuación a los planes y programas de estudio de educación media superior, que terminaba la cuestión de la pertinencia y se convertía en programa de competencias, todos los que participamos en ese proyecto de elaboración, todo eso y más, están en nuestros planes y programas de estudio. Los ejes transversales del respeto al medio ambiente, de generar un alumno crítico, reflexivo, propositivo, con metodología científica, ojalá la SEP voltee a ver al instituto y vea que el Politécnico desde el 2006, 2005 que empezó esta idea, existe aquí, ¿sí? Y hace rato, o más bien en estos días de que a veces hay que ocuparse en otras cosas, leía un artículo de una persona y decía, son 28 años del Comipems, ¿no? Y el Comipems traía todo un números, historia, estadísticas, que es toda una investigación científica del impacto del Comipems en educación media superior, porque era el filtro. Hoy hablamos de otra cuestión y una persona hace algunos días platicaba con ella y dice, ahora no va a haber examen, ojalá cada prepa, cada CONALEP, cada colegio de bachilleres tenga exactamente el análisis de cuántos alumnos a su alrededor hay en secundaria que lo van a demandar. Si no, tendremos un problema educativo que se reflejará en algunos años. Y la segunda, dice la estadística, de cada 10 alumnos que solicitan educación media superior, 8 demandan al Politécnico y a la UNAM. Y ahí creo que como sindicato también tenemos voz en decir mejora laboral, porque si le invirtiéramos al Poli y a la UNAM, no necesitaríamos otro sistema educativo en todo el país. ¿Por qué? Porque los números están ahí, a casi 90 años del instituto, ¿cuántos profesionistas ha otorgado? Nosotros mismos somos hijos de esa educación, como le quieran llamar, calidad, excelencia, pertinencia, todo hemos sido aquí en el Politécnico. Y yo creo que seguiremos siendo, más allá de cualquier cuestión,
seguiremos siendo la casa rectora en la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, maestro. Los invitamos, por favor, estamos por terminar el evento, a permanecer en sus lugares. Para la toma de fotografía, por favor, invitamos a los integrantes del Presidium a pasar a la primera fila del auditorio, por favor. Muchas gracias. Eso los invitamos a ponerse de pie, por favor. Maestro José Luis Mesa Padilla, si al finalizar la toma de fotografía nos ayuda a dirigir el vuelo, por favor, se lo agradeceremos mucho.